vivo por ti. Marcado, yo vivo para ti. Aquí esta mañana para compartir con ustedes el mensaje del cielo. Por favor, allí de pie quiero rogarte que vengas conmigo a la palabra de Dios. Al segundo libro de Crónicas, capítulo número 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29, del verso 3 hasta el verso número 7. Segunda de Crónicas, capítulo 29, del verso 3 al 7. El registro bíblico dice de la siguiente manera: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos los presentes dicen bien fuerte: amén. Amén. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Levante sus dos manos. Padre, te damos gracias. Gracias te damos porque eres tú el que guarda nuestra débil figura en tu augusta presencia. Señor, pedimos que tu palabra fluya, que tu palabra ministre y que cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. Que toda persona que está en este auditorio sea bendecida y ministrada a través de tu palabra. Gracias, Dios, porque creo en esta mañana que algo grande se suelta en los próximos minutos. Que tu presencia está trayendo restauración, está trayendo sanidad, liberación, milagros. Que se abren los cielos sobre esta casa y que algo grande del cielo desciende sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, y todos dicen bien fuerte: amén. Amén. Puede sentarse, por favor. Esta mañana estaré disertando la palabra de Dios bajo el tema que he titulado Tiempo de Reforma y Avivamiento. Por favor, toca a la persona que tienes a tu lado y dígale: tiempo de reforma y avivamiento. Vuélvete a alguien más y dígale exactamente lo mismo: tiempo de reforma y avivamiento. ¿Qué es reforma? Quiero empezar diciendo que este es un tiempo especial donde el Espíritu Santo está trayendo una reforma y un avivamiento a la iglesia. La palabra reforma significa cambio, transformación, modificación. El Espíritu Santo está soplando un viento fresco para traer a nuestras vidas, para traer a la iglesia precisamente un tiempo de reforma, un tiempo de avivamiento. Podemos decir literalmente que el Señor está reformando la iglesia, está reformando el liderazgo, está reformando literalmente los ministerios. El pasaje bíblico que acabamos de abordar esta mañana nos habla acerca del rey Ezequías, un rey que es conocido porque fue un rey reformador. La Biblia señala que este hombre fue usado por Dios para provocar cambios, para traer transformación, para provocar una literal gloria y victoria en medio del pueblo. Fue un instrumento de avivamiento, de victoria para este pueblo. La Biblia dice que Ezequías no aceptó lo malo como algo normal, sino que él estuvo dispuesto a transformar esa realidad espiritual. El padre de Ezequías había sido un rey idólatra
que haya llevado al pueblo a una decadencia espiritual, a una decadencia moral, a una decadencia en todo sentido. Fue tal el estado de su padre que la Biblia dice que cuando él estaba reinando creció la idolatría por todo Israel. Y fue tan terrible que la escritura dice que el padre de Ezequías cerró la casa de Dios, cerró el templo. Así que se detuvo la adoración, se detuvo la alabanza, se detuvo los sacrificios, se detuvo la ofrenda, se paralizó todo en el campo espiritual en los días de su padre que había sido rey sobre Israel. Pero a mí me llama poderosamente la atención que la escritura dice que posterior a su padre, Ezequías empezó a reinar sobre Israel. Y si usted mira el texto que acabamos de abordar en Segunda de Crónicas 29:3 dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Lo primero que hace Ezequías es traer un tiempo de avivamiento espiritual. El texto dice que él abrió las puertas de la casa de Jehová que estaban cerradas. Es increíble observar que las puertas de la casa de Dios estaban cerradas. ¿Y qué hace Ezequías? Él abrió las puertas de la casa de Jehová que estaban cerradas. Y esto provocó literalmente un avivamiento, porque no había adoración, no había alabanza, no había sacrificio, no había búsqueda espiritual. Pero Ezequías dijo: esto tiene que cambiar. Llegó el tiempo de abrir las puertas de la casa de Jehová. Imagínense por un minuto las puertas de esta casa cerradas durante mucho tiempo, donde no había adoración, no había alabanza, no había ofrenda, no había sacrificio. Pero Ezequías dijo: esto tiene que cambiar. Llegó la hora de abrir las puertas de la casa de Jehová. Y la Biblia dice que lo hizo en su primer año de reinado, en su primer mes. Lo primero que hizo fue abrir las puertas de la casa de Jehová. Yo quiero señalarte hoy que lo primero y lo más importante para que una iglesia o un ministerio experimente un avivamiento es que necesitamos darle apertura a lo sobrenatural, darle apertura al Espíritu Santo, darle apertura a la presencia del Dios Todopoderoso. Donde hay un pueblo que tiene apertura hacia Dios, Dios se manifiesta, Dios opera, Dios obra. ¿Cuántos levantan la mano y dan un amén bien fuerte? Dios hace algo poderoso. Ahora yo quiero entrar en este mensaje diciendo lo siguiente. Mira al que tienes a tu lado, dígale: es tiempo de abrir las puertas. Hoy las puertas de la casa de Dios no están físicamente cerradas. Pero yo creo y estoy hablando por el Espíritu que este es el tiempo de abrir grupos familiares. Este es el tiempo de abrir casas. Este es el tiempo de apertura espiritual. Este es el tiempo de abrir zonas que estaban cerradas en el mundo espiritual. Tenemos que abrirla, porque el Señor trae un tiempo de avivamiento. Y para que ese avivamiento se manifieste hay que abrir. Haga así: hay que abrir, hay que abrir. Y este es el tiempo de abrir. Todo lo que estaba cerrado, Dios lo abre en los próximos días. Todo lo que estaba cerrado, Dios lo abre en este tiempo. Y yo estoy aquí parado sobre esta plataforma para hablarle a la casa de mi Padre y a decirte que llegó la hora de abrir las puertas de la predicación, que llegó la hora de abrir las puertas del evangelismo, que llegó la hora de abrir las puertas de los grupos, de las casas de ustedes, de las casas de sus amigos, de las empresas, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. De pronto, después de la pandemia, al igual que en los días de sequía, se cerraron algunas casas, algunos grupos, pero llegó la hora de abrir. ¿Cuántos pueden levantar la mano y dar amén bien fuerte? Llegó la hora de abrir. Esta palabra dice que lo primero que hizo fue abrir. Y si usted va a la Biblia, usted va a encontrar, por ejemplo, en los días de Isaac, que la Biblia dice que los filisteos habían cerrado los pozos que había abierto Abraham.
Hay cosas que Dios abrió que el enemigo ha querido cerrar. Pero la Biblia dice que este hombre llamado Isaac empezó a abrir los pozos que había abierto Abraham y que los filisteos habían cerrados. Y cada pozo que abría tenía manantiales de agua, tenía agua viva. Señoras y señores, tenemos que abrir pozos de avivamiento. Tenemos que abrir pozos donde haya palabra fresca, liberación, restauración, victoria. No sé si alguien en el mundo espiritual está entendiendo lo que estoy hablando. Cosas que estaban cerradas, tenemos que abrirla. Tenemos que abrirla, porque viene una manifestación gloriosa de nuestro Dios para nuestras vidas, para nuestra casa. Así que vine a profetizar que aquí hay gente que va a abrir puertas que estaban cerradas, que va a abrir puertas que estaban cerradas, que la casa de mi padre va a abrir puertas que estaban cerradas. Hay puertas de bendición para la predicación del evangelio que hay que abrir de vuelta. Imagínate si mucha de la gente que está aquí empieza a abrir las puertas de su casa, las puertas de su barrio, las puertas de su oficina, las puertas de su negocio, para que allí se comparte el evangelio, para que allí se establezca un grupo familiar, para que allí se establezca una casa donde hay salvación, donde hay esperanza, donde hay transformación. Antes de que cierre este año, tenemos que tomar la palabra del Espíritu de una manera muy sólida y seria y estar dispuesto a abrir, porque este es el tiempo de abrir. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16, verso 9, dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Está hablando acerca de las puertas de la predicación del evangelio. Él dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Quiero que abra las dos manos y diga: Dios va a abrir puerta grande y eficaz. Dios va a abrir puerta grande y eficaz. Donde tú no pensaste, donde no pensamos nunca, se van a abrir puertas. Yo creo que hay que abrir puertas aquí en San Juan. Hay que abrir puertas en Las Veredas. Hay que abrir puertas en Valledupar. Levánteme la mano y diga amén bien fuerte. Hay que abrir puertas en todos los lugares aledaños. Porque ¿qué era lo que estaba pasando en el templo? No había adoración, no había alabanza, nadie buscaba a Dios, todo estaba cerrado. Pero cuando se abrió el templo, parecía como cuando vino la pandemia, que todos los templos estaban cerrados. Pero cuando se abrió, la iglesia empezó a venir, la gente empezó a congregarse, empezó a buscar de vuelta al Señor. Y llegó la hora de recuperar esos espacios, esos territorios que se han perdido. Abrir las puertas de la casa de Dios provocó un avivamiento, provocó un despertar, provocó un movimiento sobrenatural. Y eso es lo que hace y lo que sucede cuando abrimos casas, cuando abrimos grupos, cuando abrimos sectores. Se va a provocar un avivamiento y se va a provocar un despertar espiritual. Mucha de tu familia va a ser restaurada. Muchas de las personas que tú conoces van a ser libres, van a ser restauradas. Muchas de las personas donde tú tienes influencia, Dios los va a tocar y los va a hacer libres. Por eso no podemos dejar cerrados los pozos, hay que abrir los pozos. Por eso no podemos dejar las puertas de la casa del Señor cerradas, hay que abrir las puertas de la casa. Nosotros sabemos que en todo lugar donde se abre una casa, donde se abre un grupo, donde se predique el evangelio, el Dios Todopoderoso se va a mover. Él va a restaurar vidas, Él va a restaurar corazones, Él va a restaurar almas. Y yo estaba en el hotel en el día de ayer y el Espíritu Santo me dijo que sobre esta casa hay un tiempo de reforma, sobre esta casa hay un tiempo de avivamiento. Yo no sé lo que tú has experimentado hasta aquí, pero prepárate, porque viene algo mayor. Levántame la mano y diga amén. Viene algo mayor. Dios va a restaurar, Dios va a levantar. Aplauda bien fuerte a Dios. Dios va a hacer algo poderoso, Dios va a hacer algo nuevo. Toca a 3 personas, dígale abre, 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 abre. Es tiempo de apertura espiritual.
¿Y a quién va a usar Dios? Dios va a usar a los hombres, Dios va a usar a las mujeres, Dios va a usar a los adolescentes, Dios va a usar a los jóvenes, a la familia, a toda gente de esta iglesia, Dios la va a usar. Me impacta porque el texto dice que las lámparas del templo se habían apagado. Imagínate esa situación, las puertas cerradas y las lámparas apagadas. El texto dice que ya no se quemaban incienso, que ya no habían sacrificios en el santuario. ¿Y qué hace Ezequías? Él abrió las puertas y prendió las lámparas. Prendió las lámparas. Y esto es importante porque llegó la hora de encender la lámpara. Algunos ni siquiera están acá en lo que estoy diciendo. Llegó la hora de encender la lámpara. Ahora, cuando hablamos de prender la lámpara, tú tienes que entender que en el mundo espiritual tú eres una lámpara en las manos de Dios. Cuando una lámpara está apagada, hay tinieblas, hay oscuridad. Y cuando la lámpara se apaga, las tinieblas entran. Pero qué importante es el tiempo de prender la lámpara en el mundo espiritual. Cuando usted va a Lucas capítulo 12, verso 35, dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Cómo tiene que estar la lámpara de cada hijo de Dios? Encendida. Y tener la lámpara encendida es estar experimentando un despertar, estar experimentando un avivamiento, un mover espiritual. Que no haya oscuridad, que no haya tiniebla, que no estés apagado. Todos los que están en este lugar, en el mundo espiritual, son lámparas delante de la presencia de Dios. Donde tú vayas, tú eres una luz que ilumina, porque la Biblia dice que nosotros somos la luz de este mundo. La Biblia dice puntualmente en el libro de Mateo capítulo 5, verso 14 al 16, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. O sea, la luz siempre está arriba, no está debajo del altar, no está debajo de la mesa, sino que la luz está arriba para que alumbre a todos los que están en la casa. Y el Señor dice: así alumbre vuestra luz, para que los hombres glorifiquen a Dios nuestro Padre por vuestras buenas obras. Este es el tiempo de abrir la casa y de encender las luces, de abrir la casa y de encender las luces. Dígame amén bien fuerte. De abrir la casa y de encender las luces. Te estoy hablando proféticamente. Llegó la hora de abrir grupos, de abrir casas, de abrir evangelismo, de abrir nuevas zonas, de ir a nuevos lugares, de tocar nuevos territorios y levantar hombres y mujeres que sean como esos líderes, que sean esos asistentes, que sean esos anfitriones, que son lámparas, que son luces, que donde ellos llegan, las tinieblas huyen, las tinieblas retroceden, las tinieblas tienen que irse, los demonios tienen que salir. ¿Cuánto me levanta la mano y dan un amén bien fuerte? Porque la palabra de Dios está corriendo y está siendo glorificada. Alguien que aplauda a Dios en este auditorio, porque hay alguien aquí que va a ser encendido, que va a entrar con poder, que va a entrar con autoridad. Las lámparas de la casa de Dios estaban apagadas. ¿Quiénes son las lámparas? Ustedes. Y las lámparas no pueden estar apagadas. Las lámparas tienen que estar encendidas. ¿Se acuerda de la parábola de las 10 vírgenes? 5 prudentes y 5 insensatas. Las 5 prudentes, la Biblia dice que tenían sus lámparas con aceite, que tenían sus vasijas llenas de aceite. Y en el momento en que el esposo llegó, ellas salieron listas a recibir al esposo porque sus lámparas estaban encendidas.
Pero las otras insensatas, sus lámparas no estaban encendidas. Y en el momento en donde iban a salir a recibir al esposo, la Biblia dice que las lámparas empezaron a apagarse y ellas empezaron a pedir aceite. Pero las prudentes dijeron: no, vayan ustedes y compren su aceite, porque el aceite espiritual es personal. Tú no puedes depender del aceite espiritual de otras personas. Tú tienes que llenar tu propia lámpara, y tú llenas tu lámpara a través de la fe, a través de la oración, a través de la intimidad, a través de la comunión con el Dios Todopoderoso. Alguien tiene que saber en esta casa que en este tiempo de reforma se abren nuevas puertas, pero también las lámparas tienen que encenderse. Porque dentro de la iglesia hay dos tipos de iglesia, por decirlo de esta manera. Hay una iglesia casual, hay una iglesia fría, hay una iglesia donde muchas personas toman las cosas de Dios livianamente. Pero también hay otra iglesia que es el remanente de los últimos tiempos, que están avivados, que están conectados, que saben lo que el Espíritu Santo quiere para este tiempo, que están listos para recoger la cosecha, que están listos para salvar a los perdidos, que están listos para ir por más. Yo no sé si hay aquí alguien como Ezequías que dice: esto hay que abrirlo, esto hay que encenderlo. ¿Cuántos dicen amén bien fuerte? Esto hay que avanzarlo. Y esto no lo estaba haciendo un sacerdote, no lo estaba haciendo un profeta, lo estaba haciendo un rey, un reformador, alguien que estaba listo para ver cambios, que estaba listo para hacer cosas grandes. Yo creo que llegó la hora de traer una reforma, de traer un avivamiento, de traer un mover glorioso del Espíritu Santo a nuestra ciudad. Pero esa reforma empieza aquí adentro. Esa reforma empieza con cada líder de esta casa. Esa reforma empieza con cada persona que está sentado en esta silla, donde el Espíritu de Dios está inquietándote, está poniendo muchas veces en la vida de nosotros una especie de insatisfacción. Y esa insatisfacción es el mismo Espíritu Santo que te está diciendo: hay más, te quiero llevar a más, quiero hacer cosas mayores contigo, quiero levantarte de una manera poderosa. Ezequías se pudo haber quedado quieto, pudo haber hecho lo mismo que hizo su padre, pero él dijo: no, mi papá cerró las puertas del templo, yo las voy a abrir. Mi papá cerró la adoración, yo voy a abrir la adoración. Cerró los sacrificios, yo voy a abrir los sacrificios, porque estaba dispuesto. Así que alguien tiene que estar dispuesto a las cosas grandes que Dios va a hacer en este tiempo. Y Dios levantó a Ezequías para abrir, para encender. Y Dios te quiere levantar para abrir y para encender. Dígame amén con fuerza en esta hora. Yo me imagino cómo estaba el templo lleno de telarañas, estaba abandonado, el templo estaba lleno de sucio, estaba lleno de todo. Y ahora, después de que abre las puertas del templo, la Biblia dice claramente algo que a mí me impacta, porque en el mundo espiritual nosotros tenemos que tener claro que para recuperar lo que se ha perdido hay que prender la lámpara. No dice la Biblia que una mujer tenía 10 dracmas y de las 10 dracmas perdió una. ¿Y qué hizo esta mujer? Primero enciende la lámpara y busca hasta encontrarla. Encender la lámpara está hablando de avivamiento, está hablando de la palabra, está hablando de intimidad, está hablando de comunión. Pero la lámpara también tiene que ver con luz, que estamos llamados por Dios a iluminar, a encender a otras personas. El fuego de Dios que está en ti no se puede apagar. La presencia de Dios que está en ti no se puede adormecer. Tu fuego tiene que apagarse. Levántame, tiene que encenderse. Tu fuego tiene que estar encendido. ¿Cuántos aplauden bien fuerte a Dios? Tu fuego tiene que estar encendido. Habla con alguien, habla al que tienes a tu lado, dígale: esta es la hora de encender la lámpara, de llenarte del aceite, de llenarte de la unción, de llenarte de la presencia de Dios, de llenarte del fuego de Dios.
Si usted mira ese capítulo, dice que llamó a los levitas. El propio rey llamó a los levitas y les dijo: santificaos, saquen la inmundicia de la casa de Dios, empiecen a santificar este lugar, limpien las paredes, limpien todo, vamos a hacer un aseo general, santifiquen todo, porque este es el tiempo de entrar en adoración, de entrar en alabanza, de entrar en sacrificio. Y donde ya no se tocaba el piano, ayúdame ahí el piano, por decirlo de esta manera, donde ya no se tocaba el piano, se volvió a tocar el piano. Donde ya no se tocaban las congas, ayúdeme ahí, se volvieron a tocar las congas. Levánteme la mano y diga amén bien fuerte. Donde ya no se tocaba la batería, se volvió a tocar la batería, porque se levantó alguien listo para provocar una reforma. Yo no sé si alguien va a recibir esto, pero cuando hay apertura, habrá alabanza, habrá adoración, y la alabanza rompe, la alabanza quebranta, la alabanza trae apertura. El pueblo que ya no alababa, abrieron las voces. Alguien diga amén bien fuerte, abrieron las voces. ¿Tú te imaginas años quizás sin alabar a Dios? Y ahora empezaron a alabar y alabar y adorar, y el templo estaba encendido. Era una cosa impresionante. ¿Y quién usó Dios? Grite: a Ezequías. ¿A quién quiere usar Dios hoy? A ti. Ya Ezequías murió, Ezequías no está aquí. Este es el tiempo tuyo, este es el tiempo de tu liderazgo, este es el tiempo de tu ministerio, este es el tiempo donde Dios te va a usar de una manera sobrenatural. Restauró el pacto, restauró todo, restauró el altar, restauró los sacrificios, restauró los holocaustos, restauró la alabanza, trajo una reforma total. Dios empezó a usarlo y se provocó un avivamiento sin precedentes. Yo vine a profetizarles esto. Para los que lo crean, levante su mano. Viene un avivamiento para la casa de mi Padre. Mira, algunos ni lo reciben, lo voy a repetir. Viene un avivamiento grande para la casa de mi Padre. Todavía hay más para esta iglesia, todavía hay más para este ministerio. Pero ¿dónde están los Ezequías de esta iglesia? ¿Dónde están las Ezequías de esta iglesia? ¿Dónde está la gente que dice: hoy me levanto y abro, hoy me levanto y prendo, hoy me levanto y saco lo que no es de Dios, hoy me levanto y hago algo nuevo de parte de Dios, para que Dios se mueva, para que el Espíritu de Dios se mueva de una manera sobrenatural y gloriosa? Señoras y señores, y para que nosotros podamos abrir las puertas de muchos lugares y la palabra de Dios corra y sea glorificada, hay tres cosas que yo quiero compartirte. La primera es compasión. Diga conmigo: compasión. Nosotros no podemos alcanzar multitudes si no tenemos compasión. La Biblia dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuánta gente aquí en San Juan y en los lugares aledaños están así? Están desamparados, están dispersos, están como ovejas que no tienen pastor. La compasión te va a movilizar. La compasión te va a poner el deseo de hacer algo en favor de otras personas. La compasión te va a poner el deseo de bendecir, de ayudar, de fortalecer a otras personas. Alguien que tiene compasión no se va a quedar quieto, no se va a quedar pasivo. Donde hay compasión hay un movimiento. La Biblia dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Y estos ladrones, ¿qué hicieron con este hombre? La Biblia dice que le hirieron y que le dejaron medio muerto. Usted sabe cuántas veces el ladrón principal, que es el diablo, que ha hecho con muchas vidas aquí en San Juan, las ha herido, están medio muertas. Pero la Biblia dice que por aquel camino pasó un sacerdote y ignoró a este hombre. Pasó un levita, ignoró a este hombre. Hay muchas personas que por falta de compasión ignoran la necesidad de muchas personas, ignoran el problema de muchas personas. Pero la Biblia dice que después pasó un samaritano y fue movido a misericordia. Aquel samaritano no fue indiferente, no fue insensible. Él se bajó de su cabalgadura y se acercó a este hombre herido. Y la Biblia dice
que Él le echó vino y aceite en sus heridas. Yo quiero declararte hoy que llegó la hora de sanar a aquellas personas que están heridas, aquellas personas que están cautivas. ¿Con qué los vamos a sanar? Con el vino y con el aceite. El vino representa literalmente ese poder, esa presencia del Espíritu Santo. El aceite, la unción. Nosotros tenemos la unción, tenemos el poder de Dios para restaurar vidas, para restaurar corazones. No sé si alguien recibe esto, pero llegó la hora de levantar un pueblo como el buen samaritano, que esté listo para ir por aquellos, que esté listo para sanarlos, que esté listo para restaurarlos. Alguien me diga amén bien fuerte, que esté listo para liberar vidas, para liberar almas, porque hay gran necesidad y Dios te va a usar para sanar vidas, para sanar corazones, para sanar personas que están esclavas, que están oprimidas por el diablo, que están oprimidas por los demonios. Llegó la hora donde el Espíritu Santo te va a poner mayor compasión. Levanta la mano y diga: yo quiero tener mayor compasión, mayor amor. Y no solamente necesitamos un pueblo que tenga compasión, sino un pueblo que también esté apasionado por las almas. Cuando hablamos de pasión, estamos hablando no solamente de sentir amor, sino que la pasión te va a movilizar a hacer algo en favor de otras personas. Cristo mismo en la cruz del Calvario se ofreció porque estaba apasionado. Por eso la Biblia dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Necesitamos hombres y mujeres apasionadas aquí en San Juan por las almas. Yo estoy creyendo que esta casa va a reventar de alma. Levántame la mano y diga amén bien fuerte. Que la gente va a venir de un lado, de otro lado. ¿Por qué? Porque hay gente que está apasionada por los perdidos. El cielo te quiere usar para que miles de personas sean restauradas, sean cambiadas, sean libres. Pero solamente lo vamos a lograr con gente que esté apasionada por las almas. Si usted lo puede aplaudir, aplauda a Dios bien fuerte. Tenemos que tener compasión, tenemos que tener pasión para ir por otros, para restaurar a otros. Llegó la hora de amar las almas como Dios las ama y de hacer algo para salvar a otras personas. Dios te trajo a ti de las tinieblas a su luz admirable para que anuncies sus virtudes. Dios te sanó a ti para que sanes a otros. Dios te restauró a ti para que restaures a otros. Hoy tú tienes la bendición de tener una fe firme en Cristo, pero hay gente que se está ahogando en sus problemas. Hay gente que no sabe qué hacer con las situaciones que tiene y tiene que confiar en el brujo, en el hechicero, tiene que confiar en el horóscopo, tiene que confiar en tantas cosas, pero a ti te quiere usar Dios. Así que esta es la hora de ir por aquellos, como dijo el Señor: ve por los caminos, ve por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que su casa esté llena o esté vacía. Ayúdeme, ¿qué quiere Dios? ¿Casa llena o casa vacía? Dios quiere llenar su casa. Usted se imagina aquí en esta iglesia 4 o 5 reuniones el domingo a reventar de gente. ¿Por qué no lo puede hacer Dios? ¿Por qué no lo puede hacer Dios? Nada más piense si todos los que están aquí hoy de este lado, antes que cierre este año, se ganan 3 personas. ¿Cuánta gente es? Si todos los que están de este lado se ganan 3 en estos próximos 4 meses, ¿cuánta gente no habrá? Pero Dios te quiere usar. Y realmente esto es importante porque naturalmente los predicadores siempre traemos una palabra profética y de bendición. Y predicar este tipo de mensajes no es muy llamativo, ni siquiera es muy productivo para el predicador, porque la gente no recibe lo que espera, porque la gente está esperando otro tipo de palabra. Pero yo vine aquí a decirte que este es tiempo de reforma, que este es tiempo de cambio, que este es tiempo de despertar. Mueve al que está a tu lado y dígale: Dios te va a despertar, Dios te va a mover.
Dios te va a movilizar. Y aquí hay personas que se van a levantar a anunciar el evangelio como nunca antes. Vamos a abrir las puertas, vamos a encender las lámparas, vamos a restaurar todo. Alguien aplauda bien fuerte a Dios. Vamos a restaurar todo. Y hay una última cosa que hizo Ezequías en cuanto a la restauración, y es que él restauró los diezmos, él restauró las ofrendas, él restauró las primicias. Por favor, mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Crónicas 31 del 5 al 10. Me gusta esta palabra. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, léanlo, ¿qué más? Vino, aceite, miel, lean todos, y todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia, ¿qué? El diezmo de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron asimismo, así del mismo modo, los diezmos de ¿qué? De las vacas, ¿de qué más? De las ovejas, y trajeron los diezmos de los sacrificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. ¿Cuántos meses amontonando? 4 meses. Y cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, mira esta palabra, hemos comido, nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. No solamente abrió las puertas, prendió las lámparas, restauró la alabanza, restauró la adoración, los sacrificios, sino que el pueblo no diezmaba y no ofrendaba por tiempos. Y él restaura el diezmo, restaura la ofrenda y restaura las primicias. Y yo quiero hoy hablar un poquito acerca del diezmo. Levante la mano y diga conmigo: diezmo. Porque una de las cosas que Dios quiere restaurar en este tiempo es el diezmo y la ofrenda dentro de la iglesia. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte de todo lo que tú recibes. El diezmo es el 10% de tus entradas, ya sea por salario, sea por venta de algo, sea por algo que, una dádiva que tú recibes. En fin, el 10% de todas las entradas que tú recibes, eso la Biblia lo llama el diezmo. Y el diezmo es algo que ha sido atacado terriblemente en los últimos años, porque Satanás no quiere que tú conozcas las verdades bíblicas. Él trata en todo momento de eliminar toda verdad bíblica, de restarle valor, de restarle importancia. Por eso usted ve que el diezmo es atacado, la ofrenda es atacada. Muchas personas aún en las redes sociales, en YouTube, han hecho cantidades de videos en contra del diezmo, en contra de la ofrenda, porque el enemigo quiere que tú no creas en el poder y en la bendición que hay en diezmar y ofrendar. Y escuche esto, la revelación es una llave. Todo aquello que a ti se te revela te da acceso a un nivel mayor de bendición. Si a ti se te revelan las finanzas en el reino de Dios, Dios te va a prosperar, te va a bendecir. Si a ti se te revela la salud, tú vas a caminar en sanidad, tú vas a caminar en salud, porque se te reveló la salud. Así que el diezmo tiene que ser revelado. Tú tienes que entender el diezmo como un principio universal de las riquezas del reino de Dios. Que cuando hay un hombre, una mujer que entiende la bendición que hay en el diezmo, Dios te va a prosperar y te va a bendecir de una manera sobrenatural. Y quiero hablarte aquí rápidamente del diezmo, porque esto es algo que Dios está haciendo en nuestro ministerio.
que está restaurando muchas cosas. Y una de las cosas que está restaurando es el principio de el diezmo. La primera vez que aparece el diezmo en la Biblia aparece en Génesis 14 del 18 al 20, donde dice que Abraham venía de la guerra contra los reyes de Sodoma y de Gomorra y se le apareció un sacerdote llamado Melquisedec, el cual le entregó a Abraham pan, vino y le bendijo. Ahora, si usted observa, son los mismos elementos de la cena del Señor, el pan y el vino. Pero dice que le dio pan, le dio vino y le bendijo. Proféticamente el pan habla de la provisión, el vino habla del gozo, pero dice que le dio pan, le dio vino y le bendijo a Abraham. Y Abraham tomó el diezmo del botín y se lo entregó a Melquisedec. Abraham en ese momento no estaba diezmando por ley, porque no existía ley, ni siquiera existía el pueblo de Israel. Abraham estaba diezmando por revelación, Abraham estaba diezmando por fe, Abraham estaba diezmando por gratitud. Y yo creo que una de las cosas que el diablo le ha metido mucha gente en la cabeza es que el diezmo es de la ley. Pero si usted mira, en ese texto no existía ley. Abraham estaba viviendo antes de la ley. Es el padre de nuestra fe. Y la Biblia muestra cómo Abraham fue obediente y entregó los diezmos a Melquisedec. Un hombre que le creyó a Dios y diezmó por revelación. Grite conmigo, revelación. Voy a pedir que alguien me acompañe aquí. Venga, caballero, usted. Haga de cuenta que este hombre, venga, suba. Este hombre es Melquisedec. Venga otro por acá, un varón aquí, venga usted, ayúdeme. Y dice que Abraham se encuentra con Melquisedec, que es sacerdote. Y Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec de todo. Ahí no existía ley. Ahí Abraham estaba diezmando por revelación. Levante la mano y diga revelación. El diezmo tiene que ser revelado para que tú seas una persona obediente a Dios en el principio del diezmo. Pero no solamente diezmó Abraham, sino que diezmó Isaac, diezmó Jacob. En el capítulo 28 de Génesis, verso 22 dice: esta piedra he puesto por señal, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Levante su mano y diga: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Más fuerte, grítelo con fuerza. Diga: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hasta ese momento no existía la ley. No existía la ley, no existía ni siquiera el pueblo de Israel. Abraham, después pasó Isaac, Jacob, José, los 12 hijos de Jacob se criaron en Israel, se conformaron las 12 tribus de Israel. Duraron 430 años en Egipto. Y después de los 430 años es que aparece el libertador Moisés. Y cuando saca al pueblo en el monte de Sinaí, es que Dios le da la ley. Es decir, que el diezmo se practicó alrededor de 700 años antes de la ley de Moisés. ¿Cuántos dan un amén bien fuerte en esta hora? Y el diezmo luego es incorporado en la ley, pero el diezmo no era de la ley. El diezmo le pertenecía a un sacerdocio llamado el sacerdocio de Melquisedec, al cual diezmó Abraham. La Biblia de hecho dice cuán grande era este, que aún Abraham el patriarca les dio diezmo. Ahora toque al que está a su lado y dígale: diezmó Abraham y que no diezme usted. Abraham era el propio, era el duro, el jefe, el padre de la fe. Y el diezmo es incorporado en la ley. Quiero que me ayude otro caballero por acá. Esto lo voy a ilustrar aquí. De aquel lado. Este lo vamos a llamar Melquisedec. Abraham y el sacerdocio levítico. Retiramos un poquito a Abraham porque ya Abraham diezmó y desapareció de la escena. Más atrás. Más atrás. Quieto, Abraham. Y ahora
Viene la ley y se establece el diezmo, se incorpora el diezmo en la ley. Este es el sacerdocio levítico. Y se establece el diezmo dentro del sacerdocio levítico para el sostenimiento de la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal. Todas las demás tribus tenían territorio, menos la tribu de Leví, y se establece el diezmo para sostener el ministerio de ellos, para bendecir el sacerdocio. Y dentro de este diezmo se establece una sentencia de maldición porque era bajo la ley. Pero el diezmo no era de la ley, el diezmo se practicó antes de la ley. Abraham le diezmó a Melquisedec 700 años antes de la ley. Luego aparece la ley. Y aquí en la ley se diezmaba. Y era algo como un poquito, había una sentencia de muerte, de maldición para el que no diezmaba dentro de la ley. Y en este diezmo se sostenía el sacerdocio, se sostenía el ministerio, se sostenían los levitas. Cuando Cristo aparece en escena, se unen en el Jordán los dos sacerdocios. Venga, por favor. Se une el sacerdocio levítico porque Juan era hijo de Zacarías y le correspondía el sacerdocio. Y se une un nuevo sacerdocio que es el mismo sacerdocio al cual le diezmó Abraham. El sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ahí estaban dos sacerdocios. Aquí es donde tiene la gente la confusión. Porque la gente cree que el diezmo le pertenece al sacerdocio levítico y no. Fue incorporado a ese sacerdocio, pero no le pertenece a ese sacerdocio. El sacerdocio levítico era un sacerdocio temporal, pero el sacerdocio según el orden de Melquisedec era un sacerdocio eterno. ¿Cuántos dan un amén bien fuerte en este momento? Así que escuche esto, cuando Cristo aparece en escena, están los dos sacerdocios. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, este sacerdocio levítico es removido, es quitado. Y la Biblia dice que ahora aparece el mismo sacerdocio al que le diezmó Abraham, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es el mismo sacerdocio al cual le diezmó Abraham. Ven hasta aquí. Este es el mismo sacerdocio el cual ahora aparece en la gracia. Por eso Hebreos capítulo número 7 dice que hay un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Este sacerdocio, este sacerdote que no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, no tiene principio, ni tiene fin de día, que es semejante al Hijo del Dios viviente. Para que lo entienda mejor, Jesús es el propio Melquisedec al cual le diezmó Abraham. Jesucristo es el propio Melquisedec al cual le diezmó Abraham. Ya tú no tienes que diezmar según el sacerdocio levítico, pero sí tienes que diezmar de acuerdo al sacerdocio según el orden de Melquisedec, porque la Biblia dice que Cristo no perteneció a la tribu de Leví. Cristo no perteneció a la tribu de los sacerdotes levíticos. No había nada que tuviera que ver con Cristo y los levitas, y se supone que él debía ser del sacerdocio levítico por descendencia, pero no, él no fue del sacerdocio levítico. Él se levanta como un sacerdocio no de descendencia, como un sacerdocio no de la ley, sino que se levanta como un sacerdocio del cielo, porque Cristo perteneció físicamente a la tribu de Judá, pero su sacerdocio no era de Leví, sino del cielo. ¿Cuánto levanta la mano y dan un amén bien fuerte? Así que alguien aplauda bien fuerte al Dios del cielo. El sacerdocio según el orden, levante la mano y diga Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Cristo mismo. Y Cristo mismo se lo dijo a los judíos. Él les dijo: Abraham vio uno de mis días y se gozó. Ellos dijeron: pero ¿quién es este hombre que habla tanta locura? No tiene ni siquiera 50 años y está diciendo que viste a Abraham. Lo que pasa es que ellos no estaban entendiendo que Abraham, ven acá, Abraham había visto a Melquisedec cuando Melquisedec le dio pan. Haga que le está entregando pan. Le dio pan, le dio vino y lo bendijo. Y Abraham le dio los diezmos.
¿Cuántos dan un amén violento en esta hora? Ahí es donde Cristo le dice a los judíos: Abraham vio uno de mis días y se gozó. Y antes de que Abraham fuese, yo soy. Estaba refiriéndose a esa escena donde Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec cuando se le apareció. Gracias, Abraham. ¿Cuántos dan un amén bien fuerte en esta hora? Ahora, ¿cuál es nuestro sacerdocio? Levante su mano y diga: el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Aquí el pastor Alberto es sacerdote de esta casa, pero no según el orden levítico. Él es sacerdote según el orden de Melquisedec, y Cristo es el sumo sacerdote. Así que nosotros tenemos un nuevo sacerdocio, y en ese nuevo sacerdocio tenemos que hacer lo que hizo Abraham, que Abraham le diezmó a Melquisedec, porque él reconoció que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Abraham reconoció que le habían dado pan, que le habían dado vino, y aquí en la iglesia, donde tú recibes pan, donde recibes vino, donde recibes bendición, aquí tienes que entregar los diezmos. ¿Cuánto levanta la mano y dan un amén bien fuerte? Aquí tienes que diezmar y entregar lo que te pertenece a Dios, ya no por ley, pero sí por un nuevo sacerdocio, según el sacerdocio levítico, el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno, para siempre. Aleluya. Cuando tú entiendes esto, se te cae el argumento que el diezmo es de la ley, porque el diezmo no es de la ley. Por eso Hebreos capítulo 7 verso 8 dice: aquí reciben los diezmos hombres mortales, pero allí se da testimonio de uno de que vive, y ese que vive se llama Jesucristo. Así que el propio Cristo te va a recibir los diezmos. Y si tú diezmas como lo hizo Abraham, vas a ser bendecido. Por eso es que usted ve que los judíos no son pobres, los judíos son prósperos, porque ellos entendieron el principio del diezmo. Y cuando alguien es fiel a Dios en los diezmos, levante su mano, porque esta palabra es para ti. Dios te va a prosperar perpetuamente. Dios te va a prosperar a ti y a tus generaciones. No habrá muerte financiera, no habrá escasez, no habrá pobreza. Jehová te va a bendecir de una manera sobrenatural, porque los diezmos te lo va a recibir el propio sacerdote llamado Melquisedec, que es Cristo mismo, y te va a bendecir como bendijo Abraham, y te va a prosperar como prosperó Abraham. Ustedes quieren que este fin de año Jehová los bendiga, sean fieles a Dios en sus diezmos. Y tú no vas a diezmar de lo que te quede, tú vas a diezmar de todo lo que recibas. Porque hay personas que tienen un sueldo de $1,000,000, pero han tenido varios créditos y le quedan 200. Entonces ellos diezman es de los 200 que le quedan. No, el diezmo es de todo. Tú tienes que diezmar de todo lo que ganas. Si te ganas $1,000,000, de ese $1,000,000 tienes que sacarle a Dios esos $100,000 y traérselos al Dios Todopoderoso, para que Dios te bendiga, para que Dios te prospere. Sea celoso con sus diezmos. Como una mujer que yo tengo en la iglesia, una anciana, ella es pensionada, pero ella es tan fiel en los diezmos, que ella le pagan, y lo primero que ella hace es, cuando va al cajero, saca la plata y saca el diezmo y lo mete en un sobre en la Biblia, y la otra plata también la mete en la Biblia. Y ella iba saliendo, y de repente dos hombres afuera del cajero en una moto, la vieron y le dijeron: la plata. Y ella dijo: ¿cuál plata? Y le dijeron: la que acaba de sacar allí, entrégame el bolso. Y la señora agarró el bolso, y cuando se lo iba a entregar les dijo: mijitos, lo único que yo les pido es que me dejen mi Biblia, que es la palabra de Dios. Y los tipos sacaron la Biblia y se la tiraron. Me dice ella a mí: pastor, se fueron en blanco. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando tú eres fiel a Dios, Dios te guarda, Dios te protege, Dios te blinda, Dios te libra de todo mal, Dios guarda tus finanzas. Y yo quiero declarar que los demonios no podrán tocar tus finanzas, sino que Dios te abrirá puertas.
Dios derramará bendición hasta que sobreabunde. Dios reprenderá al devorador. Así que no retengas tus diezmos. No retengas tus diezmos. No digas, pastor, este mes no diezmo porque tengo mucho gasto. Este mes no diezmo porque la universidad. Este mes no diezmo por esto, por lo otro. No, no le robes a Dios. Sea fiel a Dios y dele a Dios sus diezmos todos los meses. Si no los puede sacar porque de repente o no los puede traer porque se los gasta, mándelos por Nequi, mándelos a la cuenta de la iglesia, pero no le robe a Dios, y Dios te va a prosperar, y Dios te va a bendecir, y Dios te va a abrir puertas. Y yo vine a declarar que la gente que sea fiel en los diezmos pagarán deudas sobrenaturalmente. Oh, alguien reciba esta palabra. Van a comprar apartamentos sobrenaturalmente. Yo no sé si alguien va a recibir esto, pero viene una unción violenta de carros y de casas para esta iglesia. Levánteme la mano y reciba esta palabra, porque todo lo que estaba cerrado se abre, todo lo que estaba detenido se suelta. En este tiempo, si eres fiel, Dios te prospera, Dios te bendice. Tú estás impulsando la obra, estás impulsando el evangelio. Si tu esposo te da para el mercado, saca el diezmo, porque ese mercado va a multiplicarse, va a aumentar, va a ser bendecido. Si tu hijo está trabajando y tú has orado por un empleo para tu hijo, dile: hijo, envía tus diezmos a la iglesia, envía tus diezmos a la casa de Dios, para que Dios te prospere y para que Dios te abra puertas en abundancia. Que alguien aplauda bien fuerte a Dios, y cosas grandes van a pasar. Van a pasar. Gracias aquí a los dos sacerdocios. Reformó todo, incluyendo los diezmos. Y me impacta esta palabra porque dice que trajeron los diezmos por montón. Empezaron a amontonar diezmos en el mes tercero, y era el mes séptimo, y eran montones grandes. Yo estoy experimentando algo que no había experimentado. Dios me dijo: háblale a la iglesia del diezmo, porque la razón por la que muchos no prosperan es porque no diezman. Y le voy a decir algo de parte de Dios violento, y es que se ha desatado una unción de milagro financiero impresionante en la iglesia. Mucha gente iba a la iglesia y no tenía carro. Yo estoy frente a la biblioteca. Usted va a las 7 de la mañana y eso está forrado de carro. A las 9 forrados de vehículos. ¿Por qué? Porque la gente ha empezado a prosperar y a ser bendecida. Levánteme la mano, porque esta palabra es para alguien. Dios te va a prosperar y te va a bendecir. Y toda puerta que estaba cerrada se te va a liberar, se te va a soltar, se te va a soltar. No lo pienses 2 veces, no lo pienses 3 veces. De todo lo que reciba, trae el diezmo que le pertenece al Dios Todopoderoso. Aplauda al Dios del cielo con fuerza, con gozo, con alegría. Y quiero cerrar con esto. Cuando tú eres una persona de reforma, la manifestación sobrenatural de Dios será grande para ti. Y eso fue lo que experimentó Ezequías, porque la Biblia dice que se levantó contra él un rey llamado Senaquerib. Y me impacta lo que dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 20 al 23. Esta palabra es poderosa. Dice: mas el rey Ezequías, mire este dúo espiritual, y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entró en el templo de su Dios, y allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Y así salvó, mire esta palabra, así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de la mano de Senaquerib, rey de Asiria, y de la mano de todos, y les dio reposo por todos lados. Y mire esto: y muchos trajeron a Jerusalén ofrendas a Jehová y ricos presentes, y Ezequías, rey de Judá, fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Levánteme la mano y diga bien fuerte: gloria a Dios.
Fue un hombre de reforma, fue un hombre de cambio. Abrió las puertas de la casa de Dios, prendió las lámparas, estableció la alabanza, la adoración, los diezmos, las ofrendas. Y ahora que se le levanta Senaquerib y quiere destruirlo y lo amenaza y le dice: tú vas a caer como cayeron todos los reyes, vas a ser destruido como fueron destruidos todos los reyes. La Biblia dice que él se unió al profeta Isaías y empezaron a orar. Tú tienes que siempre saber que la oración es un arma de guerra y es un arma poderosa, y que cuando dos empiezan a orar con autoridad, las tinieblas tienen que caer. La Biblia dice que oraron y algo pasó en el mundo espiritual, y es que Jehová deshizo a todos los enemigos que tenía Ezequías. La Biblia dice que esos enemigos cayeron, todos los fuertes, todos los armados, todos los enemigos de Ezequías cayeron. Levante la mano, porque este es para alguien. Alguien tiene que saber que el diablo va a caer, los demonios van a caer, los espíritus de muerte, los espíritus de fracaso, los espíritus de derrota. Alguien levante la mano y diga amén. Tiene que caer. Yo estoy aquí para decirte que viene un rompimiento sobrenatural, y que lo que te ataba cae en el nombre de Jesús. Las tinieblas retrocede. Wow, que alguien reciba esta palabra y diga amén. El Señor destruyó a los valientes, destruyó a los esforzados, destruyó a los capitanes, destruyó a los hombres de guerra. Alguien tiene que saber que Dios te va a dar una victoria contundente, te va a soltar una victoria grande. Todo lo que te atacaba va a caer, todo lo que te hacía la guerra va a caer, todos los espíritus contrarios van a caer. Porque Dios te va a dar una victoria contundente. Se va la muerte, se va la enfermedad, se va el peligro, se va el desastre, se va todo lo que no procede de Dios. Tiene que caer. Y esta palabra dice que Senaquerib se fue a su tierra avergonzado y se escondió en el templo de su Dios, pero allá lo mataron sus propios hijos. Porque la oración tiene poder. La oración estremece el cielo. La oración quebranta todo. Y no sé si recibes esto, pero hay oraciones que ya han sido escuchadas. Hay oraciones que han sido oídas. Y en los próximos días la respuesta se va a soltar. Y esos demonios quedan en vergüenza, quedan en fracaso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y después de esa gran victoria, la Biblia dice que le traían presentes, que le traían ofrendas, que le traían riquezas, que le traían bendición. No sé si alguien va a recibir esto, pero lo que te viene a ti es grande, porque no lo va a hacer hombre, lo va a hacer Jehová de los ejércitos. Aleluya. Aleluya. Prepárate para los presentes, prepárate para la riqueza, prepárate para la exaltación, prepárate para la promoción, prepárate para la victoria. Lo voy a decir para alguien: hay personas que van a ser tan bendecidas que no podrás explicar tus bendiciones, que no podrás explicar tus bendiciones, que la gente tendrá que decir verdaderamente: Jehová lo bendijo, Jehová lo prosperó, Jehová le abrió puertas, Jehová lo bendijo. Aleluya. Aplaude a Dios con fuerza. Jehová lo bendijo y te va a bendecir a ti, y te va a transformar a ti. Amén. Y va a ser algo poderoso en tu vida. Amén. Aleluya. Y este mismo rey Ezequías cayó enfermo, y Dios le mandó al mismo profeta Isaías, que había orado por él y con él. Isaías, con dolor en su corazón, le dice: arregla tu casa, porque Dios dice que no vas a vivir, sino que te vas a morir. ¿Y sabes qué hizo Ezequías? Volvió su rostro a la pared y empezó a humillarse, empezó a orar, empezó a clamar, empezó a buscar el rostro del Señor, empezó a llorar delante de la presencia de Dios. Y todavía Isaías no había salido del palacio cuando Dios le dijo: regresa y suéltale esta palabra. ¿Cuál es la palabra? Así te dice Jehová: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, y yo te añado 15 años más de vida. Alguien levante la mano y diga amén. Aleluya. Dios te ha oído la oración.
Dios ha visto tus lágrimas y Dios te añade. Grite conmigo, 15 son 15. Porque cuando tú eres una persona de reforma, Dios te da vida, Dios te levanta. El diablo no puede tocarte, los demonios tampoco. Le dio 15 años más de vida. Y le dijo, y ampararé esta ciudad, y libraré esta ciudad, y guardaré esta ciudad, y te daré una victoria contundente. Pero todo empezó porque era un hombre de reforma, era un hombre de avivamiento, era un hombre de cambios, era un hombre de transformación. Por eso el Dios del cielo lo guardó aún de la muerte, lo libró del mal, lo libró del enemigo, lo libró de las personas que querían hacerle daño. Y Dios te va a librar a ti. Y vas a ver a Dios cómo va a salvar a tus hijos que están en el mundo, cómo va a tocar a tu esposo, cómo va a tocar a tus parientes, cómo va a hacer una obra tan grande, cómo va a abrir puertas laborales en todo sentido. Dios va a cambiar a tu familia. Dios va a hacer una obra grande y no importa cómo tú lo ves ahora, Dios lo va a transformar, Dios lo va a cambiar. Porque a veces nosotros rechazamos a la gente cuando la vemos con algún tipo de pecado y de conducta. Pero yo quiero decirte que quien transforma es Dios, quien cambia es Dios, quien hace nueva a las personas es Dios. Un hombre me dijo, pastor, yo no quiero ir a la iglesia. Le dije, ¿por qué? Me dice, pastor, yo no creo que Dios a mí me reciba. Le dije, claro que te recibe. Pastor, es que usted no sabe, yo tengo que hablar con usted, yo tengo un problema grande. Yo digo, no importa, Dios te recibe. Me dice, pastor, mi problema es demasiado grande, yo no creo que Dios me perdone. Yo dije, pero ¿cuál es el problema? Me dijo, pastor, es tremendo, es tremendo. ¿Pero qué es? Me dijo, pastor, lo que pasa es que yo tengo 10 mujeres. Dije, ¿cuántas? 10. Violento. Le dije, pues ven a la iglesia. Y Dios me recibe así. Sí te recibe. Pastor, me recibe. Sí te recibe. Puedo ir, venga, que Dios lo recibe así.